Un mensaje, una palabra edificadora. Camino, verdad y vida. Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Dice Lucas 5:12. Lucas 5:12 y 13, 2 versículos. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra de Dios? Quizá pudiéramos esta tarde hacer una exégesis y hablar del hombre leproso. Pero sabe, yo quiero enfocarme en algo que me llamó mucho la atención. Es que esta historia aparece en 3 evangelios. Esta historia aparece no solamente aquí en Lucas, aparece también en Mateo y en Marcos. Y esto me llamó la atención porque de los 3 pasajes que prácticamente dicen lo mismo, nos cuentan la historia de cómo este hombre fue sanado. Sin embargo, y es lo que quiero hablar, diga conmigo, cuestión de enfoque. Quiero hablar de ese tema, cuestión de enfoque. En estos días, mi esposa y yo íbamos camino a llevar a mi madre, que andábamos con ella, y la estábamos llevando hacia su casa. Y más o menos allí, cerca de la casa de mi mamá, viene delante de nosotros un vehículo. Y de pronto un motorizado venía y golpeó al carro que venía delante. Mi esposa siempre, ella tiene mejor óptica que yo. Y ella vio todo lo que pasó. Y yo vi fue solamente el choque, pero ella vio cuando el motorizado venía, trató de pasar a otro carro y golpeó a la señora que ya prácticamente había pasado, ¿no? Y el motorizado venía con la esposa salió volando, yo vi las piernas de la señora y cuando cayó al piso, y honestamente yo pensé que el auto le había pasado por encima, pero no le pasó gran cosa, fue golpes, pero no hubo sangre, no hubo huesos rotos, nada de eso. Solamente el golpe, el susto. Pero lo cierto es que las discusiones estaban que si tú venías, que si yo venía, que si es culpa tuya, que si es culpa del otro. Pero de repente viene una persona que no estaba ahí, sino que de pronto aparece en el escenario y dice: yo sí vi cómo fueron todas las cosas. Bueno, pero nosotros también, porque estamos... No, ustedes lo vieron desde acá abajo, pero yo estaba ahí arriba en el edificio y yo vi cómo pasó todo. Y entonces, por lo que él vio, se resolvió el asunto, porque el muchacho de la moto reconoció que había sido su culpa. Quienes iban conduciendo eran 2 señoras muy mayores, pero muy mayores. 80 y tantos años tenían las 2 señoras. Y esa señora le dio una crisis de nervio y el muchacho le dijo: doñita, yo no voy a actuar contra ustedes, ustedes se pueden ir. Las dejó ir y él resolvió su asunto. ¿Y sabe por qué se resolvió todo? Porque todos se pusieron de acuerdo con el que vio desde arriba. Usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Esto es cuestión de óptica. ¿Cómo tú puedes ver las cosas que te suceden
El de la esquina vio una cosa, el de la moto vio otra, la del carro vio otra. Los que veníamos detrás vimos algo, pero el que vio todo el panorama es el que lo vio desde arriba. Ahora, aquí está un relato. Mateo y Marcos nos dicen unas cosas. Es la misma historia. Pero me gusta la óptica de Lucas. Porque mientras que los otros comienzan de una vez hablando del leproso, aquí el apóstol Lucas comienza con una palabra muy interesante. El versículo 12, la historia comienza diciendo sucedió. Diga conmigo, sucedió. Sucedió. Hermanos, hay cosas que usted no está esperando, pero ocurren. Amén. De pronto usted hoy no estaba programado para ciertas cosas y de pronto le llegó alguna noticia, algo que pasó, algo que sucede. Y todas nuestras vidas, independientemente de que estemos preparados o no, de que estemos programados o no para aquello, de que tengamos nuestra agenda personal, hay una agenda divina, hay una agenda programada por Dios. Y esta historia, este relato, sencillamente dice, sucedió. ¿Qué sucedió? Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, no era ni siquiera importante nombrar en qué ciudad, porque los sucesos no están ligados a territorios, no están ligados a cuestiones personales, están ligados a un plan divino, a un propósito. Todo depende de la óptica. Es cuestión de enfoque, es cuestión de cómo lo estás viendo. Sencillamente sucedió. Pero tú en el mismo suceso puedes estar viendo un problema, puedes estar viendo una tragedia o puedes estar viendo una oportunidad. Por ejemplo, el leproso vio una oportunidad. La gente que vio al leproso vio un acto atrevido, grosero. Vio una falta de respeto, porque dice que sucedió que mientras Jesús estaba en la ciudad, ¿dónde estaba? En la ciudad, no estaba en las afueras, estaba en la ciudad. Y de pronto este hombre se presentó, se apareció. Ellos no podían entrar en las ciudades, los leprosos. Entonces, ¿qué veía el leproso? El leproso vio su única oportunidad. La gente vio un acto de irreverencia. Amén. Mateo y Marcos vieron a un leproso, pero Lucas no vio a un leproso. ¿Qué dice aquí? Se presentó un hombre lleno de lepra. Ahora, ¿acaso un hombre lleno de lepra no es un leproso? Diga conmigo, es cuestión de óptica. Es cuestión de óptica. Porque mientras que para Marcos y para Mateo aquel hombre era un leproso, Lucas, por una cuestión de óptica, entendió que el asunto de la lepra era circunstancial y no era condicional. La lepra no condicionaba al individuo. ¿Me está entendiendo? Él vio a un hombre que estaba lleno de lepra. Usted puede ver al leproso o usted puede ver a un hombre que está con una situación que no le corresponde. Usted puede calificar al hombre por lo que tiene o por lo que esté viviendo. Usted puede ver a un fracasado o puede ver a alguien
que está en un proceso. Entonces esta historia comienza diciendo: sucedió. En nuestra vida hay sucesos, pero ¿cómo afrontas tú el suceso? Cuestión de óptica. Es cuestión de cómo lo estás viendo. Tú puedes verlos como situaciones aisladas. Tú puedes verlo como la gota que derramó el vaso. Esto es lo que me faltaba. Esta es la gota que derramó el vaso. O puedes entender que el suceso no es algo aislado, sino que forma parte de un proceso. Puede ser que el suceso no sea parte del diseño, pero indiscutiblemente Dios lo hace parte del proceso. Vuelvo a repetirte esa idea. Puede ser que el suceso no sea parte del diseño, es decir, puede ser que lo que te esté sucediendo no es lo que Dios quería que tú pasaras. Pero aunque no sea parte del diseño, indiscutiblemente Dios lo vuelve parte del proceso, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que Dios es tan bueno contigo que aún aquello que no forma parte del diseño, aún aquello que no estaba dentro de su voluntad, aún aquello que Dios nunca quiso que tú pasaras, y tú pasas por esas cosas, Dios dice: te amo tanto que voy a aprovechar todo lo malo que te está sucediendo para sacarte algo bueno. Porque Dios es tan perfecto que de lo malo saca cosas buenas. Aunque eso no quiera decir que lo malo forme parte de su voluntad. Ahora, lo segundo que me llama la atención es que dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre. En el original, cuando la Biblia dice que se presentó, la palabra se presentó es un verbo que está en imperativo. Él estaba obedeciendo una orden superior. Y todo lo que usted tiene que hacer en estos próximos días es abrir el corazón, abrir tu espíritu a esa voz del Espíritu de Dios, a la voz de Cristo dentro de ti, porque el Señor te va a mover, va a moverte, Él va a llevarte incluso a situaciones donde te va a poner en incomodidad, porque este leproso estaba incómodo allí, ahí nadie lo quería, ahí todo el mundo quería que se fuera, pero él sabía que tenía que ir allí y presentarse cara a cara delante del Señor y postrarse delante de Él, aunque lo echaran a golpes y a patadas. Pero él sabía que estaba allí porque el Señor lo llevó. Segunda de Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es cuestión de óptica, mi amado. Aquellos vieron un atrevimiento. El leproso sintió una voz que lo obligó a ir. Él se sintió obligado en su voluntad. Él tenía miedo de presentarse, porque sabía que socialmente sería repudiado y hasta podía ser apedreado y castigado por eso. Pero había una voz que le dijo: ve. No era la voz del oportunismo, era la voz de Dios dentro de él, porque Dios sabía lo que iba a hacer. Ahora, aquí dice, en este versículo que acabamos de leer, que el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir significa obligar a alguien
por la fuerza a hacer algo que no está en su voluntad. Entonces la Biblia está diciendo que el amor de Dios nos constriñe. A veces Dios te va a pasar por cosas que tú no las entiendes y tú le dices: ¿por qué, Señor, me haces pasar por esto? Quítame la prueba. Y el Señor te dice: si te quito la prueba, no te amo. Es que te amo tanto que te estoy constriñendo, te estoy obligando a pasar por esta situación. Porque si no pasas por esto, mañana vas a llorar más. Y no vas a llorar por un día ni por dos, vas a llorar toda la vida. Así que déjame constreñirte. Dios te constriñe, Dios te obliga, no mediante la fuerza o la violencia, mediante su amor. Y Él te ama tanto que aún en las situaciones en donde tu mente no procesa y no comprende nada y no aprueba nada de lo que estás viviendo, tú al final dices: hoy me rindo, como decía el profeta Jeremías: tú me sedujiste, Señor, y yo me he dejado seducir. Lucas no dice un leproso, como dice Mateo y como dice Marcos. Lo tercero que dice aquí Lucas es: sucedió que se presentó un hombre lleno de lepra. Lucas no lo llama leproso, porque Dios nunca te va a condicionar a tu defecto. Dios siempre te va a condicionar a su propósito. Porque lo que está mal no es el hombre, es la lepra. Y Dios siempre va a ver al hombre y no al pecado. Por eso usted está aquí. Porque Dios perdonó el pecado, pero salvó al hombre. Porque ni aún el pecado Cristo dejó que te condicionara. Sabiendo que eras pecador, Él decidió venir por ti, quitar el pecado, quitar el defecto. Mira, mi amado, hay una palabra en Joel 3:10: forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Escúcheme. ¿Qué es el asadón? El asadón es el aguijón que se utilizaba para clavarlo en la tierra cuando se araba la tierra con bueyes. Entonces el Señor está diciendo: del asadón, de esa púa que entra en la tierra, vuélvalo una espada. Y de la hoz, ¿sabe lo que es la hoz? Que es como una cuchilla curva que se utilizaba para la siega. Él está diciendo: convierta sus hoces en lanzas. Dile que está a tu lado. Dios todo lo transforma. Tú puedes vivir toda la vida como un esclavo o sentir que en las manos el instrumento con el que te sientes atado realmente es un arma poderosa de guerra, lo que tienes en las manos. Quizá el problema que estás viviendo tú lo ves como una gran situación de la cual no puedes salir, y a lo mejor Dios lo está viendo como una tremenda oportunidad. Él está diciendo: convierte la hoja en lanza, convierte el asadón en espada, convierte el problema en una victoria, convierte la prueba en un proceso de gloria. Transfórmalo. Es cuestión de óptica. Y si usted me dice: apóstol, eso no quiere decir esto, mire lo que dice al final: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Porque Dios no te ve como débil. Dios no mira la debilidad de tu cuerpo, Dios mira la fortaleza de su espíritu. Porque si usted tiene el espíritu de Dios, usted es más que vencedor. En Cristo Jesús, usted es fuerte. Usted puede cambiarlo todo. Es cuestión de óptica. Aleluya.
Es cuestión de óptica. Vamos a leer otra vez el panorama. Dice, sucedió, sucesos que forman parte de un proceso. Que estando él en una de las ciudades se presentó. Hay un llamado superior en tu vida que te constriñe. Y cuando Dios te obliga a algo, Él termina transformándolo todo. Amén. Se presentó un hombre lleno de lepra. Dios no te ve por tu condición de necesidad, por tu condición de debilidad. Él dice, mira mi espíritu. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Y dice, un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús. Aleluya. Diga, cuestión de óptica. Dice, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. ¿Y sabe lo que le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús, extendiendo la mano, lo tocó. Tocó al leproso. Le tocó la lepra. Él no se sintió contaminado. Tocó al leproso y le dijo, quiero. Se limpió. Y al instante, no dice, dejó de ser leproso. Dice, la lepra se fue de él. Porque es cuestión de óptica. Él no dejó de ser leproso porque Dios nunca lo vio como un leproso. Dios lo que vio es que había una lepra en un lugar incorrecto y la lepra se tuvo que ir a donde pertenecía, a los abismos. La lepra se fue de él. Esto es cuestión de óptica. ¿Qué cambió todo? Que durante muchos años aquel hombre estuvo viendo la lepra. Aquel hombre estuvo viendo su problema. Aquel hombre estuvo viendo su deterioro. Aquel hombre estuvo viendo su dolor. Estuvo viendo su enfermedad. Estuvo viendo su llaga. Estuvo viendo su condición. Cada día era un día menos sin sus amigos. Cada día era un día menos sin dinero, sin recursos, sin trabajo, sin oportunidad. Cada día era peor. Él todos los días veía cómo se incrementaba el problema, la enfermedad, la amargura, la situación. Pero un día algo cambió en él. Él escucha que Jesús está en la ciudad y él dice, tengo que entrar en la ciudad, tengo que ir, me voy a presentar. Hoy el Espíritu de Dios me está constriñendo, me está obligando. Y dice la Escritura que aquel hombre rompió todos los protocolos. Él rompió todos los estándares porque había cosas que él no las podía hacer. Él traspasó la ciudad, se metió hasta donde estaban, llegó hasta donde estaba Jesús. Jesús nunca andaba solo. Él atravesó la multitud. La multitud, por no tocarlo, seguramente le abrió paso y quedaron frente a frente Jesús y él. Él no vio la lepra. Él no vio el atrevimiento que tenía. Él solamente vio al Señor. Porque dice aquí la Escritura, viendo a Jesús. Viendo a Jesús, él por un momento dejó de ver el problema y cambió la óptica. Y el problema desaparece cuando tú dejas de verlo, dejas de ver el problema y empiezas a ver a Jesús. Él vio al Señor. Dice en Lucas 1:30, y será llamado Hijo del Altísimo. ¿A quién estaba viendo? Al Hijo del Altísimo. Y dice aquí, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿A quién estaba viendo? Aquel hombre lleno de lepra estaba viendo al rey, al que gobernaba, al que se sienta en el trono. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él estaba viendo al que gobierna sobre todas las cosas infinitamente, al que gobierna sobre las enfermedades, sobre la pobreza, sobre los problemas, sobre las circunstancias. Él estaba viendo al Señor. Él cambió la óptica. Y cuando tú cambias la óptica, cuando dejas de ver el problema, la necesidad, la escasez, el dolor, la rabia, la amargura o todo lo que te esté afectando, cuando tú lo dejas de ver y tú cambias el enfoque, cuestión de óptica, cuestión de enfoque, entonces la respuesta viene.
Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Él le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Mira, Jesús sanó a mucha gente. Hubo un paralítico en el estanque de Betesda. Tenía 38 años enfermo. ¿Y sabe lo que el Señor le preguntó? ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Te pregunté si querías ser sano. Señor, es que cada vez que viene el ángel y mueve las aguas, otro entra antes que yo. Yo no te estoy preguntando quién entra primero cuando el ángel viene a mover las aguas. Te estoy preguntando si quieres ser sano. Señor, es que, mira, Jesús le hizo preguntas al ciego de Jericó, a Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo manda a llamar y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Hay una gran diferencia. Este hombre Jesús no le preguntó nada. Este hombre ya sabía la respuesta que Jesús esperaba si le preguntaba algo. Por eso, antes de que el Señor le preguntara, este hombre le dijo: si tú quieres, puedes sanarme. Escúchame, levanta tus manos y termino con esto. Hay muchas cosas que Dios puede hacer. ¿Sabe cuántas cosas puede hacerlo Dios? Él puede hacer todas las cosas. Pero ¿sabe cuándo lo hará o cómo lo hará? Él lo hará cuando Él quiere. Porque esto no es un asunto sino de su voluntad. Y cuando Él quiere, y obviamente puede, y tú lo entiendes, Él lo hace. Cuando tú entiendes que todas las cosas, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Déjate moldear como se moldea la arcilla, es lo que está diciendo ese versículo. Y cuando tú te dejes, cuando tú seas moldeable y puedas entender su voluntad, Él hará todo conforme a su voluntad. Porque todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, según su voluntad, Él lo hará. Si está en el tiempo, si está en el diseño, si está en el propósito y si está a la manera de Dios, Él lo hará. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.